durante buena parte de mi vida adulta he admirado hasta cierto punto, digamos, a los sistemas más de tipo bipartidista, ¿no? He visto siempre con buenos ojos el sistema británico, el sistema estadounidense, ¿no? Y cómo, digamos, la regla de la mayoría, la forma como estaban diseñados sus sistemas electorales y demás, ayudaban o generaban este incentivo al bipartidismo, ¿no? Ahora, siento, si antes yo estaba como que casi completamente convencido de la conveniencia de eso, hoy estoy un poquito más dubitativo. No es que haya dejado de creer en la conveniencia del bipartidismo, o de que hayan menos partidos, pero sí siento que lo que está pasando en países como Inglaterra o Estados Unidos muestra que los sistemas bipartidistas también se pueden quedar, digamos, descolgados de la realidad, ¿no? O sea, también hay una cantidad bastante significativa de gente en Estados Unidos que no se identifica ni con los demócratas ni con los republicanos, igual en Inglaterra, ¿no? Entonces, pero digamos, que aparezca un tercer partido hoy por hoy, dado el diseño del sistema electoral en Estados Unidos, es casi imposible, ¿no? En Inglaterra sí hay un poquito más de oferta, pero sí siento que hay una necesidad de que haya un poquito más de representatividad que simplemente tener dos opciones. Ahora, tampoco es que estemos hablando de que hayan 16 o 20, ¿no? Yo no me atrevería a decir cuál es el número ideal, pero de repente un sistema con 4 o 5 partidos podría ser razonable, ¿no? Ahora, creo que en el Perú lo que la gente piensa cuando tiene esta discusión es, a ver, de los 20 partidos que conozco, la gran mayoría no me gusta, ¿no? No son partidos que me generen a mí especial entusiasmo. Entonces, si vamos a reducir el número y nos vamos a quedar con 4 o 5 de esos que yo conozco, sabiendo que no hay ninguno que me entusiasme, entonces no sé si eso me deje en una mejor o peor situación, probablemente peor, ¿no? Entonces la gente no confía en que ese menor número de partidos vaya automáticamente a generar que esos partidos sean mejores que los actuales, ¿no? Y ahí hay varios problemas que hay que atender, me parece también, ¿no? Uno de ellos es que tenemos un elemento que yo creo que es bien distorsionador de los resultados electorales, y es el voto obligatorio, ¿no? Yo tengo dudas de que, digamos, o en todo caso lo que termina pasando es que muchos partidos obtienen una representación parlamentaria, por ejemplo, que no se condice con el número de votos que han obtenido, ¿no es cierto? Y eso me parece que es hasta cierto punto, uno podría decir, una suerte de defraudación, digamos, incorporada en el sistema, ¿no? Y otro tema que yo creo que también es interesante pensar, y yo siento que mucha gente está reflexionando bastante sobre esto, es si el partido político, tal cual lo conocemos, es el tipo de institución llamada a solucionar estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? El partido político es una categoría institucional que podríamos decir que no ha estado sometida a mucha innovación en los últimos años, ¿no? Es un tipo de institución que existe hace ya algún tiempo, pero que no se ha sabido adaptar, reinventar, digamos, cambiar acorde a los tiempos. Y yo creo que lo que está pasando en muchos lugares es que gente está tratando de inventarse vehículos de incidencia política distintos a los partidos, ¿no? Que sean otra cosa. Por supuesto, tienen la dificultad de que no pueden entrar a competir, digamos, en el sistema si es que no tienen un registro, ¿no es cierto? Necesitan un permiso legal para entrar, y eso lo que hace es que necesiten de alguna manera convertirse en partido, ¿no? O tener la estructura institucional de un partido. Pero mucha gente que no cree en los partidos, que no siente que los representen, que no necesariamente es apática de la política, pero sí es apática de la política partidaria, está buscando otro tipo de vehículos. Y yo ahí veo, inclusive en América Latina, que se están empezando a crear estas otras cosas, que son, digamos, inventos que buscan llenar ese vacío, ¿no? Organizaciones que se dedican a incidir en la política desde la ciudadanía, que buscan generar espacios de diálogo entre personas que tienen opiniones diferentes, ¿no? Cuando uno piensa en un partido político, por lo general piensa en esta organización debe existir gente que más o menos piensa igual, ¿no? Pero tener un partido político donde a la interna haya deliberadamente gente que tiene posiciones opuestas es un poco difícil de creer, ¿no? Aunque hay algunos partidos políticos en el Perú que tienen eso, pero yo diría más por una cuestión inexplicable que, digamos, por una decisión adrede en ese sentido, ¿no?
pero sí veo que se están creando estos otros tipos de vehículos, digamos, para generar, digamos, distintas formas de intervenir en política que no sean necesariamente a través de un partido político. Entonces, a mí se me hace como interesante este fenómeno de gente que está tratando de innovar en política para crear cosas nuevas. Definitivamente, yo creo que esas nuevas formas son fortalecer la sociedad civil, ¿no? En su participación en la política, pero al final del día, según la constitución de todos los países, son los partidos políticos, las organizaciones de personas que comparten una visión del bien común del país, que puede ser pro mercado, antimercado, o con mayor equidad o menor equidad, mayor libertad o menor libertad, pero que comparten esto, que van a ir como monopolio, como oligopolio, son los únicos que pueden ir a tomar control del Estado, ¿no? del gobierno, y el gobierno es el actor más grande en cualquier país, ¿no? O sea, en el Perú, a pesar de que tiene baja recaudación fiscal, es entre 15 y 20% del producto, ¿no? Y el impacto que puedes tener desde el gobierno no se compara al impacto que puedas tener desde cualquier otra parte, ¿no? Tendría que tener, claro, todo el sector privado coordinado y toda la sociedad civil coordinada para hacer el 80% y el contrapeso. Yo creo que estos actores van a mejorar el ecosistema, pero al final del día requieren jugar en pared o influir, tener incidencia política sobre los partidos políticos, ¿no? Porque son los partidos políticos, a través del sistema electoral, que entran a dar las leyes y que entran a controlar el ejecutivo, ¿no? Ya sea el nivel nacional, el regional o el local. Entonces no podemos escapar a los partidos políticos. Sobre el número de partidos políticos, a mí 5 se me hacen muchos, porque digo, si hay 5, ponerse de acuerdo entre 5 ya es difícil. Tienes que tener coaliciones y nuestras coaliciones mejor que sean explícitas e implícitas, ¿no? Porque si ya votaste por ellos y después de votar van a hacer la coalición, de repente tú votaste por un voto verde, ¿no? Un voto ambiental. Pero a ti no te gusta o eres conservador al mismo tiempo, ¿no? Pero de repente en la coalición el Partido Verde se une al Partido Conservador después de que tú ya votaste. Si tú sabías eso, no hubieses votado verde, hubieses votado otra cosa, ¿no? Entonces, con 5, dejas en manos de los políticos las decisiones posteriores, y en ese momento, como las siguientes elecciones son a 5 años, pues no los puedes castigar como ciudadano, como votante, inmediatamente. Mientras que si tienes 2 o 3 partidos y el grupo verde se junta con el conservador, pero en el otro lado hay un grupo liberal, pero que no es tan verde, pero medio verde, de repente en mi balance personal voy por un lado y no por el otro. Entonces yo veo, a pesar de que son menos opciones, tengo más certidumbre sobre mi voto. En cambio ahora yo voto y no tengo certidumbre sobre mi voto. O sea, yo puedo votar de cualquier color acá en el Perú y no sé si va a estar a favor o en contra de la mayoría de cosas. Pero si lo que te preocupa es que haya una defraudación de la voluntad, digamos, de los votantes, yo creo que eso puede ocurrir perfectamente independientemente del número de partidos. Es más, yo hasta podría decirte que mientras menos partidos, más fácil para los partidos negociar entre ellos para defraudar la voluntad popular y cuidarse las espaldas, ¿no? Que es un poco lo que uno ve que pasa, ¿no? Yo lo que siento es que el sistema también tiene muchos incentivos perversos, como, digamos, esta concepción de la inmunidad parlamentaria bastante más amplia de lo que a mí me parecería razonable, por ejemplo, ¿no? Que terminas generando un incentivo perverso para que la gente que quiere, digamos, sustraerse de la justicia piense que el mejor camino es convertirse en congresista, ¿no? Pero, digamos, en general yo siento que ahí lo que tú estás tocando, que me parece que es bien relevante, es este problema de falta de accountability directo, digamos, entre, por ejemplo, un político elegido y quienes votaron por él o ella, ¿no? Yo he comentado sobre esto en mi podcast de política y lo que yo decía es que, por ejemplo, un sistema como el peruano, donde hay tantos escaños asignados para Lima, ¿no es cierto? Si yo voto en Lima, yo no tengo idea quién es mi congresista, ¿no es cierto? O sea, yo puedo haber votado por una persona a la que le di, digamos, mi voto preferencial, pero no hay una relación directa donde yo le pueda exigir a ese representante
digamos, cuentas, ¿no? Como si fuese mi representante, ¿no? Esa relación digamos, fiduciaria, si se quiere, ¿no? De agente principal, no se da, yo siento que no se da en la política, al menos en el caso de los parlamentarios, y eso también alimenta, pues, la desafección. O sea, si yo una vez cada 5 años voto por una persona, pero luego no tengo ninguna relación con esa persona porque no le puedo exigir nada, esa persona no me rinde cuentas, es como que salió elegida y ya hace lo que le da la gana, ¿no es cierto? Inclusive esta idea de que los congresistas no tienen mandato imperativo, me van a matar a algunos constitucionalistas, pero para mí es completamente problemática. Yo creo que el congresista sí debiera tener mandato imperativo, no absoluto, digamos, como para tampoco convertirlo en una suerte de agente autómata, ¿no es cierto? Pero tendría que haber algún nivel donde tú puedas decir, oye, si yo elegí a esta persona tendría que representar a las personas que votaron por ella, no podría desentenderse, digamos, de sus votantes, ¿no? En otros países hay estas sesiones de estos como town hall meetings, ¿no? Donde el congresista va y le habla a sus electores y le sacan la mugre, ¿no? Le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo ta? Ese nivel de accountability, que yo creo que es saludable, que hace que el político se dé cuenta que es un mandatario, ¿no es cierto? No es el mandante, ¿no es cierto? Es el agente, ¿no? No hay en el Perú, ¿no? Y todo este rollo de los congresistas, digamos, referidos como los padres de la patria. Congresista no es padre de nadie, el congresista es un agente, está ahí porque ha sido votado, ¿no es cierto? Y por supuesto es una persona muy respetable, ¿no? Idealmente una persona con carrera política, ¿no? Que ha tenido la posibilidad de ir ascendiendo en su propia institución política y demás, pero es una persona que se debe a sus electores, ¿no? Yo siento que eso no está suficientemente subrayado acá porque el político sale elegido congresista y es como que ya, ahora se me liberaron las cadenas y puedo hacer lo que me da la gana porque ya tengo el cargo, ¿no? Y el cargo no es para ti, eres un agente, ¿no? Pero bueno, de repente ese tema es fundamental. Exteriorizando un poquito mi sensación respecto de mis propios representantes. No, ese tema es central a cualquier sistema político, ¿no? Porque si tu representante, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo, no responde a la expectativa, a la propuesta, al plan que te vendió cuando tú votaste por él, pues el sistema ha fracasado, ¿no? Y lamentablemente en Perú es así, ¿no? Y entre otros elementos, o sea, muchos elementos del diseño del sistema electoral, de las reglas de juego electorales, juegan de esa manera, ¿no? Por ejemplo, la no reelección juega de esa manera. Si ya no me vas a reelegir, no tengo ningún incentivo de hacerte caso, ¿no? O sea, yo soy congresista, hago lo que quiero y total, no me vas a poder reelegir. De repente, si hubiese una reelección en un sistema más ordenado, sería un incentivo el no reelegirlo, ¿no? Así tendrías también políticos profesionales. El tamaño del distrito electoral. Si tienes en Lima 35 representantes, ¿quién responde ante ti? O sea, el congresista en Barranco, en San Juan del Urigancho, etcétera. O sea, es un distrito electoral muy grande, ¿no? Entonces, no representas a nadie, no hay accountability. Y eso también, el tamaño del distrito electoral, tiene una relación directa con el número de partidos que van a salir. Si tú reduces el número de representantes por distrito electoral, van a salir menos partidos. Entonces vas a tener menos partidos, va a ser más fácil llegar a coaliciones si es necesario y vas a incrementar la rendición de cuentas, el accountability de los políticos, ¿no? Pasando a la etapa de evaluar, entonces, este nivel de madurez política en Perú, tú dirías, es media, hemos avanzado, no hemos avanzado, hemos retrocedido, teniendo en cuenta que el Internet ha cambiado las reglas de juego, ¿no? El Internet, las redes sociales, ha hecho que todos los países retrocedan en sus democracias. Pero dejando eso constante, digamos, ¿no? O sea, sacando esa variable del análisis como economistas, ¿tú crees que hemos avanzado o hemos retrocedido? Yo siento que existe pues este sesgo cognitivo que uno a veces tiende a ver el pasado como si fuese mejor de lo que realmente fue, ¿no? Y añorar un poquito lo que pasó, ¿no? A mí me pasa un poco eso, ¿no? Yo siento que las personas que yo veía en el Congreso, por ejemplo, cuando eran más chicos, eran personas mucho más instruidas, capacitadas, con mucho más cualidades de liderazgo,
digamos, que es lo que veo hoy, ¿no? Y no quiero hacer una generalización porque sí hay personas en el Congreso actual, incluso que son muy buenas, pero lamentablemente no son la mayoría, ¿no? Antes seguramente había también personas muy malas en el Congreso, de las cuales probablemente no me acuerdo, y qué bueno que nadie se acuerde porque, digamos, no fueron precisamente los que, digamos, hicieron historia. Pero sí había gente muy destacada, ¿no? Gente que uno podría decir que hasta admiraba, ¿no? Era gente admirable. Y hoy es muy difícil poder decir eso respecto de un número siquiera pequeño de congresistas, ¿no? Y me da mucha pena porque yo sí siento que hay mucha gente en el Perú que quiere o que tiene una inquietud o una inclinación, digamos, especial hacia la política, que le gustaría hacer política, y si no se manda, es porque no encuentra la manera de entrar que le sea suficientemente, digamos, satisfactoria, ¿no? Porque, claro, tú quieres entrar en política y ves un poco cuál es el menú de alternativas que tienes, ¿no? Los partidos políticos existentes, a cuál me podría sumar, ¿no? Y de repente ninguno de los que hay te gusta. Ok, voy a crear un partido nuevo. Ya hablamos hace un ratito sobre las dificultades de crear un partido nuevo, ¿no? Pero digamos que si encuentras un partido que te gusta y entras al partido y pasa lo que tú decías hace un rato. Desde el momento que entras hasta el momento que puedes alcanzar una posición de liderazgo, intentar, digamos, una candidatura importante, puede pasar quién sabe cuánto tiempo, porque no están dados necesariamente en todos los partidos esos mecanismos de movilidad ascendente, meritocráticos, digamos, que hagan que los cuadros jóvenes que vayan demostrando su buen desempeño en el camino vayan teniendo más oportunidades políticas, ¿no? Entonces, yo siento que los caminos para entrar a la política no están tan habilitados como debieran, ¿no? Y veo con algo de entusiasmo algunos esfuerzos que se han hecho en los últimos años de algunos partidos que he visto que han hecho mucho trabajo haciendo, digamos, construcción de partido, y veo también ahora algunos más que se están constituyendo en estos días, ojalá puedan conseguir las firmas que necesitan. Pero yo siento que tiene que ser, como te decía Nathan hace un rato, el sistema político debe tener bajas barreras de entrada, ¿no es cierto? Y bajas barreras de salida. O sea, debe ser fácil entrar, pero debe ser muy fácil salir también, ¿no? Y debe costarle a los partidos quedarse, ¿no? Y yo creo que hoy no les cuesta, digamos, no se la hacemos tan difícil, ¿no? Es bien fácil, si es que ya estás adentro, si ya pasaste esa valla inicial, no es tan difícil mantenerse, y eso me parece que termina generando esto que yo he calificado como un oligopolio de oferta defectuosa, ¿no?